Después de haber estudiado al inductor, la inductancia y sus fenómenos relacionados, ahora vamos a estudiar otro componente muy importante, el capacitor. Este es un dispositivo muy sencillo pero muy importante. Su característica principal es su capacitancia, la cual también estudiaremos. Después de terminar con estos temas, estaremos listos para trabajar con circuitos de C a. Comenzaremos nuestro estudio describiendo los capacitores. ¿Vamos? En CC estuvimos trabajando con resistores únicamente. En la lección anterior analizamos al inductor y a la inductancia. Ahora le toca el turno al capacitor. Te hago notar que en algunos libros sobre el tema, en lugar de capacitor, le llaman condensador. Así se le llamaba anteriormente, aunque este nombre ha ido cayendo en desuso. Un capacitor puede compararse con un camión cisterna. Las cisternas suelen almacenar algún tipo de líquido, agua, combustibles, aceites, químicos, etc. A su vez, un capacitor almacena cargas eléctricas, es decir, electrones. Por esta razón, los capacitores suelen clasificarse como dispositivos que almacenan energía en forma de campos eléctricos. Un capacitor es un dispositivo que consiste en un par de placas metálicas colocadas una frente a la otra, pero con un elemento aislante entre ellas, para que no se toquen. De hecho, si las placas llegaran a tocarse, el capacitor se echaría a perder. El material aislante entre las placas se denomina dieléctrico. La figura que te muestro representa un capacitor conectado a una pila. El switch está abierto, por lo que no circulará corriente alguna. Las placas están descargadas. Esto significa que no hay exceso ni déficit de electrones en ellas. Observa que tampoco hay voltaje entre las placas del capacitor. Cuando el switch se cierra, circulará una corriente de electrones desde el borne negativo de la batería hacia la placa inferior, vía R1. Esta corriente cargará negativamente a dicha placa. Simultáneamente circulará otra corriente de electrones, saliendo de la placa superior hacia el borne positivo de la batería. Esta corriente cargará positivamente esta placa. La corriente continuará circulando hasta que el voltaje creado en el capacitor sea igual al voltaje de la pila. Al alcanzar este valor, el flujo eléctrico se detiene. Ahora tendremos una placa cargada negativamente y la otra positivamente. Es muy importante hacer notar que en ningún momento hubo corriente eléctrica entre las placas. El circuito mostrado contiene una rama para descargar a C1, o sea, el capacitor, a través de R2. La figura muestra la corriente que circula a la hora de cargar a C1. Debe insistirse, sin embargo, que la flecha curva que representa el paso de la corriente de carga no significa que haya corriente interna entre las placas. Se trata en realidad de dos corrientes independientes. Cuando S1 se mueve a la posición superior, se cierra el circuito de descarga a través de R2 y la corriente circulará hasta que se descargue completamente C1, es decir, cuando el voltaje sea de 0 volts. Debo insistirte que la flecha curva que representa el paso de la corriente de descarga no significa que haya corriente interna entre las placas. Repito, se trata en realidad de dos corrientes independientes. Ahora que ya tienes idea del funcionamiento de un capacitor, te invito a hacer la evaluación y a pasar a la siguiente lección. Allí te veo. Ahora hablaremos de la capacidad que tiene un capacitor para almacenar carga eléctrica y cómo se mide dicha capacidad. ¿Listo? Capacitancia es la medida de la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar un capacitor cuando se le aplica un voltaje dado. La unidad de capacitancia es el farad, que se castellaniza como faradio. Un capacitor tendrá una capacitancia de 1 farad si al aplicar un volt entre sus terminales almacena una carga de 1 coulomb.
Expresado matemáticamente, la capacitancia de un capacitor está dada por la fórmula que te muestro. Esta dice que la capacitancia es igual al cociente de la magnitud de la carga en coulombs entre el voltaje aplicado en volts. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la capacitancia en farads de un capacitor que almacena 6 coulombs al aplicarle 1.5 volts? Utilizando la fórmula que vimos anteriormente, vemos que el resultado es igual a 4 farads. En el trabajo eléctrico y electrónico habitual, el farad suele ser una unidad demasiado grande, por ello es más común emplear 3 submúltiplos. El milifarad, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 farads. El microfarad, que equivale a 1 por 10 a la menos 6 farads. Y el picofarad, equivalente a 1 por 10 a la menos 12 farads. Las conversiones en sentido opuesto siguen las igualdades que se muestran. ¿Te quedan claro? Para realizar ejercicios de conversión te recomiendo que uses las tablas de conversión de electricidad que ya conoces. Ahora veamos el siguiente ejemplo sobre el uso de las tablas de conversión. Convierte 18 farads a microfarads. Para resolverlo utilizaremos las tablas de conversión, lo que nos dará como resultado 18 por 10 a la 6 microfarads. Veamos ahora otro ejemplo. Convierte 223.000 farads a farads. Realizando la conversión nos da un resultado de 223 por 10 a la menos 3 farads. Hay 3 factores que influyen en la capacitancia que presenta un capacitor. 1. Superficie de las placas. 2. Distancia entre las placas. 3. Material dieléctrico. Una gran superficie de placa ofrece mucho espacio para almacenar cargas eléctricas. Por ello, entre mayor sea la superficie combinada de las placas de capacitor, mayor será la capacitancia que presente. Por ejemplo, el capacitor de la derecha tiene 3 veces más superficie de placas que el de la izquierda. Si el de la izquierda presentara una capacitancia de 5 microfarads, el de la derecha tendrá una capacitancia al triple, o sea, 15 microfarads. Entre más cercanas estén entre sí las placas de un capacitor, mayor será la capacitancia de este. Por ejemplo, la distancia entre las placas del capacitor de la derecha es el doble de la distancia existente entre las placas del capacitor de la izquierda. Si el de la izquierda presentara una capacitancia de 0.1 microfarads, el de la derecha tendría la mitad de capacitancia que el de la izquierda, o sea 0.05 microfarads. Todos los materiales empleados como dieléctricos poseen una característica exclusiva llamada permitividad dieléctrica relativa. Entre mayor sea este valor, mejor será su desempeño como dieléctrico, permitiendo que un capacitor dado presente mayor capacitancia. Te muestro en pantalla la tabla que presenta algunos valores típicos de permitividad dieléctrica relativa. Los dos capacitores de la figura son idénticos, pero el dieléctrico del capacitor de la izquierda es aire, mientras que el de la derecha es papel parafinado. Como la permitividad dieléctrica relativa de este material es igual a 2.5, la capacitancia del capacitor de la derecha será 2.5 veces superior a la capacitancia del capacitor de la izquierda, es decir, 50 microfarads. En resumen, la fórmula siguiente permite calcular la capacitancia de un capacitor en el Sistema Internacional de Unidades. Capacitancia es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 por la permeabilidad dieléctrica por el área de la placa dividido por la distancia entre las placas. Observa las unidades en que debemos expresar cada variable. Veamos un ejemplo más.
¿Cuál es la capacitancia de un capacitor cuyas placas tienen un área de 900 centímetros cuadrados? Y el dieléctrico es de mica con una permitividad dieléctrica relativa igual a 5.6 con un grosor de 0.1 milímetros. Primeramente, convertimos el área y la distancia de las placas a metros cuadrados y a metros respectivamente. Observa cómo hacemos la conversión. Ahora aplicamos la fórmula que ya conocemos. Haciendo las sustituciones correspondientes obtenemos este resultado en farads. Dado que es muy pequeño, lo convertimos en microfarads, dándonos un total de 44.624.16 picofarads. No fue difícil, ¿verdad? En la próxima lección aprenderemos sobre los distintos tipos de capacitores. Allí te veo. Complemento 12.2.1. Constante de tiempo capacitiva. Muchas veces resulta necesario conocer de antemano el tiempo que tarda un capacitor en cargarse cuando se le aplica un voltaje. Observa el circuito de la figura. Cuando se cierre el interruptor, empezará a circular una corriente eléctrica desde la terminal negativa de la batería hacia la placa inferior del capacitor y otra desde la placa superior del capacitor hacia la terminal positiva de la batería. Esta corriente circulará hasta que el voltaje en el capacitor sea igual al de la batería. En ese momento, la corriente dejará de circular. La gráfica de la derecha muestra cómo se comporta la intensidad de la corriente de la carga del circuito de la figura anterior. Al inicio, en el segundo cero, la corriente brinca a un máximo de 50 microamperes, pero luego va descendiendo hasta llegar prácticamente a cero en el segundo 10. En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado. Pero, ¿qué pasa mientras con el voltaje en el capacitor? La gráfica de la derecha muestra ahora cómo se comporta el voltaje en el capacitor durante el proceso de carga. Este empieza en cero e irá subiendo, primero rápido y luego más lento, hasta llegar a igualar el voltaje de la batería en el segundo 10. En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado, es decir, está lleno de electrones, deteniéndose la circulación de electrones entre la pila y el capacitor. Observa que a los 2 segundos de haberse iniciado el proceso de carga, el voltaje en el capacitor alcanza el 63% del voltaje de la batería. A ese lapso, en este caso igual a 2 segundos, se le llama constante de tiempo y puede calcularse fácilmente con la siguiente fórmula. El símbolo es la letra griega tau y representa a la constante de tiempo. R y C simbolizan a la resistencia y a la capacitancia del circuito en cuestión. El tiempo que se calcula con esta fórmula está dado en segundos. Como dijimos en la diapositiva anterior, en una constante de tiempo, el voltaje en el capacitor llegará al 63% del voltaje de la batería. O dicho de otra manera, el capacitor habrá adquirido el 63% del total de la carga que puede recibir. Se puede calcular que para fines prácticos, el capacitor se habrá cargado totalmente en 5 constantes de tiempo, es decir, que el tiempo total de carga podrá calcularse con la siguiente fórmula. Tau es igual a 5 por R por C. Ejemplo 1. ¿Cuál es el tiempo necesario para que el capacitor del circuito que estamos empleando para nuestra explicación se cargue totalmente? Tau es igual a 5 por la resistencia, que es igual a 2 megaohms, y convirtiéndolo a ohms es igual a 2 por 10 a la 6, que multiplica a la capacitancia de un microfaradio, que lo convertimos a faradios, es igual a 1 por 10 a la menos 6. Tau es igual a 10 segundos. Ejemplo 2. Una batería de 12 volts que tiene una resistencia interna de 1.5 ohms
Se conecta a un capacitor de 4 microfaradios por medio de conductores que tienen una resistencia de 0.5 ohms. ¿Cuánto tiempo se necesita para cargar totalmente el capacitor? El circuito muestra gráficamente los datos dados. Tau es igual a 5 por R por C. 5 por la suma de las resistencias, que es la resistencia interna de la batería más la resistencia del conductor, por 4 microfaradios, o 4 por 10 a la menos 6 faradios. Desarrollando la fórmula, tenemos que es igual a 40 microsegundos, o 40 por 10 a la menos 6 segundos. Se puede calcular que para fines prácticos el capacitor se habrá cargado totalmente en 5 constantes de tiempo, es decir, que el tiempo total de carga podrá calcularse con la siguiente fórmula. Tau es igual a 5 por la resistencia por la capacitancia. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es el tiempo necesario para que el capacitor del circuito se cargue totalmente? De acuerdo a nuestra fórmula, el tiempo es igual a 5 por la resistencia, que son 2 megaohms. Para convertirla a ohms, deberemos multiplicarlo por 10 a la 6. Esto a su vez está multiplicado por la capacitancia, que es un microfaradio. Para convertirlo a faradio, lo deberemos de multiplicar por 10 a la menos 6. Desarrollando nuestra fórmula, tenemos que tau es igual a 10 segundos. Espero que te sea de utilidad. Ejemplo 2. Una batería de 12 volts que tiene una resistencia interna de 1.5 ohms se conecta a un capacitor de 4 microfaradios por medio de conductores que tienen una resistencia de 0.5 ohms. ¿Cuánto tiempo se necesita para cargar totalmente el capacitor? Nuestra fórmula es tau es igual a 5 por la resistencia por la capacitancia. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que tau es igual a 5 por la resistencia total, que es igual a 1.5 ohms más 0.5 ohms, y esto se multiplica por la capacitancia, 4 microfaradios. Para convertirlos a faradios, deberemos multiplicarlos por 10 a la menos 6. Desarrollando nuestra fórmula, tenemos que tau es igual a 40 por 10 a la menos 6 segundos, o 40 microsegundos. Espero que te sea de utilidad. Acabamos de explicar lo que pasa con la corriente cuando un capacitor está completamente descargado, es decir, su corriente es máxima porque apenas va a comenzar la carga. Y también de otra manera explicamos cuál es la corriente cuando el capacitor está completamente cargado. Acabamos de ver, de acuerdo con la gráfica, que la corriente llega a cero. ¿Pero qué pasa con el voltaje en el capacitor? Esta gráfica nos muestra cómo se comporta el voltaje en el capacitor durante el proceso de carga. El voltaje empieza en cero e irá subiendo rápido, más rápido y luego mucho más lento hasta igualar el voltaje de la batería en el segundo 10. En ese momento se dice que el capacitor está completamente cargado, deteniéndose la circulación de electrones entre la pila y el capacitor. Observa que a los 2 segundos de comenzar la carga, el voltaje en el capacitor alcanza el 63% del voltaje de la batería. A este lapso, en este caso igual a 2 segundos, se le llama constante de tiempo y puede calcularse fácilmente con la siguiente fórmula. Tau es igual a R por C, donde la letra griega tau representa la constante de tiempo, la R representa la resistencia y la C representa la capacitancia del circuito en cuestión. El tiempo que se calcula con esta fórmula está dado en segundos. Como dijimos en la diapositiva anterior, en una constante de tiempo, el voltaje en el capacitor llegará al 63% de carga de la batería. O dicho de otra manera, el capacitor habrá adquirido el 63% del total de la carga que pueda recibir. De manera que cuando se nos pregunte, a los 2 segundos de haberse iniciado el proceso de carga, el voltaje en un capacitor alcanza el 63% de voltaje de la batería. A ese lapso, en este caso igual a 2 segundos, que son estos que tenemos aquí, se le llama constante de tiempo
y puede calcularse fácilmente con la fórmula tau es igual a la resistencia por la capacitancia. Estudiamos ahora la diferencia entre los capacitores fijos y los variables. ¿Me acompañas? Digamos primeramente que los capacitores pueden ser fijos o variables. Como su denominación lo indica, un capacitor fijo posee un valor de capacitancia que no varía. Uno variable posee la capacidad de ajustar su capacitancia dentro de ciertos límites, por lo general haciendo girar un eje o un pequeño tornillo. Los capacitores que te muestro en pantalla son variables. En electricidad y electrónica se emplean muchos tipos de capacitores. El tipo más elemental que puede ser fijo o variable es el de aire y está construido con placas metálicas separadas por aire. En los capacitores de papel se utilizan tiras metálicas que hacen las veces de placas y que están separadas entre sí por bandas de papel encerado. Estos capacitores consisten en hojas metálicas delgadas separadas por laminillas de mica dentro de un recipiente de material plástico. La tensión aplicada en las placas de un condensador está limitada por el espesor del dieléctrico, que hace las veces de aislante. Condensadores de capacitancias idénticas pueden servir para tensiones distintas, si se cuida que el grosor de dieléctrico impida la formación de arcos eléctricos entre las placas. Los capacitores de la imagen tienen todos ellos una capacitancia de 0.0025 milifarads, pero pueden operar con tensiones máximas de entre 500 hasta 5000 volts. Los capacitores de los sistemas antiguos de arranque para automóviles son del tipo de cartucho de papel, pero dentro de un envase de metal, haciendo este de coraza y de terminal a la vez. Los condensadores para circuitos de alta tensión, o sea de 600 volts o más, están impregnados en aceite y rellenos con ese material. El recipiente metálico es hermético y se emplean varios tipos de terminales. Un tipo de capacitor desarrollado recientemente y de tamaño extraordinariamente pequeño tiene como material dieléctrico cerámica y plata como el material de las placas. Estos capacitores son sumamente pequeños. Para capacidades superiores a 1 milifarad, el tamaño de un capacitor típico es muy grande, por lo que se emplean los capacitores electrolíticos, que por cierto tienen una terminal positiva y la otra negativa, y si se les conecta mal se dañan permanentemente. En pantalla te muestro los símbolos para representar a los capacitores. Los símbolos mostrados son los más empleados para representar capacitores fijos y variables dentro de los esquemas para los circuitos eléctricos y electrónicos. Cuando se conectan capacitores en serie, la capacitancia total se obtiene con la fórmula siguiente. La primera fórmula se utiliza cuando se conectan dos capacitores, mientras que la segunda se emplea cuando se conectan más de dos capacitores. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la capacitancia total de dos capacitores conectados en serie si tienen una capacitancia individual de 50 y de 100 picofarads respectivamente? Utilizando una de las fórmulas que ya vimos anteriormente, nos da como resultado 33.33 picofarads. Fácil, ¿verdad? La conexión de capacitores en paralelo requiere simplemente que se sumen los valores individuales del conjunto como se muestra en pantalla. Realicemos un ejemplo. ¿Cuál es la capacitancia total de dos capacitores conectados en paralelo si se tienen una capacitancia individual de 50 y de 100 picofarads respectivamente? Sumando dichos valores nos da un total de 150 picofarads. Después de realizar los ejercicios de esta lección, te sugiero que pases a la siguiente, porque te hablaré de la variable llamada capacitancia y su impacto en un circuito de CA.
¡Te espero! Complemento 12.3.1. Hallar la capacitancia de una conexión en serie de 3 capacitores cuyos valores son de 80 picofaradios, 78 picofaradios y de 54 picofaradios respectivamente. Para este problema utilizaremos la fórmula de la capacitancia en serie para 2 o más capacitores, la que dice que la capacitancia total es igual a 1 sobre 1 por el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3 y así sucesivamente. De manera que nuestra capacitancia total para este ejemplo, donde nos dan solamente 3 capacitores, será 1 sobre nuestros capacitores. 1 sobre el capacitor 1, que es 80 picofaradios, más el capacitor 2, que es 78 picofaradios. Y finalmente 1 sobre el capacitor 3, que es igual a 54 picofaradios. De manera que nuestra capacitancia total nos queda en 22.81 picofaradios. En este caso todo está en picofaradios, pero si tuvieras unidades distintas como nanofaradios, faradios o microfaradios, lo conveniente sería convertir todo a la unidad base, es decir, a faradios. Espero que esto te sea de utilidad. Complemento 12.3.2. Se conectan 3 capacitores en paralelo de 180 microfaradios cada uno. Hallar la capacitancia que tiene esta conexión. La capacitancia total en paralelo es igual a la suma de cada uno de sus capacitores, es decir, capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. En este ejemplo nos están dando que cada uno de los capacitores tiene un valor de 180 microfaradios, de manera que lo único que tendremos que hacer es aplicar la fórmula. 180 microfaradios del primer capacitor más 180 microfaradios del segundo más 180 microfaradios del tercero. De manera que nuestra capacitancia total será de 540 microfaradios. Nota nuevamente que todo está en microfaradios, pero si tuvieras unidades distintas, tendremos que convertir todo a la unidad base, es decir, a faradios. Espero que te sea de utilidad. Ahora te explicaré con más detalle qué es la capacitancia. ¡Corre video! Ya vimos que a la capacidad de almacenamiento de cargas eléctricas por parte de un capacitor se le denomina capacitancia. Recordarás también que la capacitancia se mide en farads. Sin embargo, se sabe que la capacitancia tiene un efecto particular sobre el comportamiento eléctrico de los capacitores y de los circuitos que incluyan uno o varios. Veamos de qué se trata. Cuando el voltaje de un circuito eléctrico varía, la capacitancia del circuito se opone a esta variación. Este es un efecto similar al de la inductancia que ya vimos y que se opone a los cambios de la intensidad de la corriente. Igual que la inductancia, la capacitancia no se puede ver, pero su efecto está presente en todo circuito eléctrico cada vez que se modifica la tensión del mismo. Este es un fenómeno natural en todo circuito. A veces se debe agregar capacitancia a un circuito. Como ya sabes muy bien, el dispositivo eléctrico que se utiliza para agregar capacitancia a un circuito se denomina condensador o capacitor. El efecto más importante producido en un circuito por la capacitancia tiene que ver con el ángulo de fase. La relación de fase entre las ondas de intensidad y de tensión en un circuito capacitivo es exactamente opuesta al de un circuito inductivo. Como recordarás, en un circuito inductivo puro la onda de intensidad se retrasa 90 grados con respecto a la de tensión. En cambio, en el circuito capacitivo puro, la onda de intensidad se adelanta a la de voltaje en 90 grados. Igual que los circuitos inductivos, el ángulo real de fase depende de la relación entre la capacitancia y la resistencia presentes.
Observa detenidamente y compara las tres gráficas en pantalla. El ángulo de fase del circuito capacitivo depende de la capacitancia y de la resistencia. Si el circuito fuera puramente capacitivo, el ángulo de fase sería de 90 grados con la intensidad adelantada. Pero si se agrega algún valor de resistencia al circuito, ese adelanto estará comprendido en algún valor entre 0 y 90 grados. Como has visto hasta ahora, al aplicar un voltaje de CC a un capacitor, este se cargará hasta igualar el voltaje de la fuente, momento en el cual la corriente cesa. Contrariamente, cuando el voltaje que se aplica al capacitor es de corriente alterna, la corriente va y viene constantemente entre el capacitor y la fuente, cargándose primero en un sentido y luego en el opuesto. Esta característica del capacitor, que se dice que permite el paso de cualquier corriente de CA o aún de una corriente pulsatoria con un componente de CA, impidiendo en cambio el paso de la CC, proporciona una de las principales aplicaciones de los capacitores. Funcionar como filtro, pues en electrónica son muy comunes los circuitos en los que están presentes voltajes de CC y de CA, simultáneamente permitiendo solo el paso de los CA. En muchos dispositivos y equipos eléctricos y electrónicos es necesario almacenar energía eléctrica que puede emplearse súbitamente, por ejemplo, el flash de las cámaras fotográficas. En estos casos se emplean los capacitores que pueden almacenar energía eléctrica con mucha facilidad, pudiendo devolverla en forma prácticamente instantánea. ¿Qué te parece? ¿Puedes ver ya la importancia de los capacitores en la vida diaria? Seguro que sí. Nos vemos en la próxima lección. Vamos a estudiar una variable muy importante y que define el comportamiento de muchos circuitos de corriente alterna, la reactancia capacitiva. ¿Me acompañas? Como acabamos de ver, la capacitancia provoca un retraso de 90 grados de voltaje con respecto de la corriente. La reactancia capacitiva es otro efecto de la capacitancia y consiste en una oposición al paso de la corriente eléctrica. Este efecto es el mismo que el que presenta la resistencia o la reactancia inductiva. Al igual que estas, la reactancia capacitiva se mide en ohms. Para calcular la reactancia capacitiva podemos usar la fórmula siguiente. Reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la reactancia capacitiva de un circuito cuya frecuencia es de 60 Hz y la capacitancia de 17.7 microfarads? Reemplazando los datos en la fórmula que ya conocemos, obtenemos un total de 149.86 ohms. Ahora veremos otro ejemplo. ¿Cuánta capacitancia debemos agregar a un circuito que opera con una frecuencia de 60 Hz si deseamos que proporcione una reactancia capacitiva de 500 ohms? Primeramente, obtenemos la ecuación necesaria con la capacitancia despejada, como se muestra en pantalla. Ahora, aplicando la fórmula, obtenemos un resultado de 5.305 microfarads. En los circuitos capacitivos como en los inductivos, la potencia real utilizada es menor que la potencia aparente. Inclusive, si el circuito es puramente capacitivo, la onda de potencia es como la de la figura, y cuyo valor medio o potencia real es igual a 0. Nota que esta onda tiene medios ciclos positivos iguales que los negativos, por ello la potencia real es 0. Cuando se agrega resistencia a un circuito puramente capacitivo, el ángulo de fase disminuye y la potencia positiva se vuelve mayor que la negativa. En estas condiciones, el factor de potencia tendrá un valor entre 0 y 100%. Nota que los medios ciclos positivos de potencia son mayores que los medios ciclos negativos.
Con estos conocimientos estás preparado para conocer cómo se comporta la corriente y el voltaje en un circuito de corriente alterna. Por ello, te invito a que pases a la siguiente lección, en la que empezaremos a poner juntas todas las piezas de este maravilloso rompecabezas. ¡Nos vemos!